Empezamos, no empezamos. Así que, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, ahora se escucha bien, sí. Bien, buenísimo. Bueno, no sé qué dije. ¿Dije algo? No dije nada interesante. Empecé en nada, digamos, todavía estamos haciendo la introducción. Ah, Bien, ¿siguió? ¿Está Juan? Sí. Bien, bueno, como les dije un poco, les digo a los que están en forma virtual. Se escucha. Bueno, me parece que me hable. También a los que te dije en forma virtual, simplemente puse el objetivo del encuentro, de esta idea que quiero hacer. Primero, establecer aquellas cuestiones que son importantes en la construcción del feudalismo y cómo obviamente la centralidad de la iglesia en esa construcción. Un segundo momento va a ser la de reivindicar la importancia del Islam en la construcción de lo que es la Europa moderna, y eso vamos a ver si lo logro explicitar, esta idea que yo tengo y que tenemos varios, digamos. Y después un tercer momento va a ser establecer algunas ideas centrales de Agustín y Tomás. El chiste ya lo hice, en su momento no va a causar tanta gracia, pero la idea era si Perón había inventado el medioevo también con estas ideas que se parecen. Y por último, tratar de hacer un esbozo de que son la caída de la Edad Media, ¿no? El surgimiento del antropocentrismo, como se denomina el antropocentrismo, y esta idea de que vincula lo que es la ciencia, el Estado y lo que nosotros entendemos por razón, que también vamos a ver si lo podemos desarrollar un poquito. Bien, algunas fechas importantes lo voy a mejorar acá, ¿no? Algunas fechas importantes para tener en cuenta. En verdad, lo que tenemos que tener en cuenta en esto, quiero hacer un pequeño reconto y retomando un poco lo que habían visto en el encuentro anterior. Sabemos de que la tradición helénica se quedó vigente en el Imperio Romano sobre todo y que se siguió expandiendo, ¿no? Por esta visión que tenían los romanos de absorber la cultura y una cultura rica como la griega y se siguió expandiendo. Y esa expansión fue la que aprovechó el cristianismo para justamente también ellos expandirse, ¿no? Ahí puse como fecha clave esto lo que es el Imperio Romano, que fue del 31 a.C., y hay una fecha muy importante para la tradición cristiana, que es la conversión de Pablo de Tarso y San Pablo, digamos, Pablo de Tarso. Y hay en el año 50 después de Cristo, él hace la primera aproximación y ese encuentro entre la tradición judía y la tradición greco-romana, que es cuando él se encuentra en el templo del dios sin nombre en Atenas, y ahí empieza a bajar línea, digamos, ¿no? Sobre la nueva religión que se estaba armando. Después, 14 años después, aparece lo que fue el incendio de Nerón, y que es clave eso porque ahí empieza con mucha fuerza todo lo que fue la persecución del cristianismo, ¿no? Ahí empieza todo lo que fue la persecución y esto dura aproximadamente 200 años y que ese momento tenemos que entenderlo como un momento clave también porque fue un momento donde estaban totalmente perseguidos en todo el imperio el cristianismo y aún así se fue creciendo cada vez más, fue creciendo hasta que aparece en el siglo IV, Constantino entre 285 y 337 después de Cristo, aparece Constantino, que es un emperador clave, ¿no? Porque se convierte al cristianismo, incluso participa como emperador en un concilio que está en el concilio de Nicea, de 325 y cuarto, todas esas cosas. Pero en el 380 recién el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano. Y en ese tiempo es donde aparece San Agustín. Es Agustín un autor que aparece previo a la caída del Imperio Romano, pero yo lo voy a hablar después, porque me parece central, porque fue central en todo lo que vino, en todo el desarrollo de la Edad Media. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Vamos todo bien. Bien. Ahí aparece otra fecha importante, fue en el 476, la caída del Imperio Romano de Occidente con las invasiones bárbaras que nosotros conocemos, y ahí es lo que se produce, donde nace o que tenemos un inicio de lo que es la edad feudal o la edad media, ¿no?
Justamente se llama una edad feudal porque se estructura en tres estratos, básicamente, podemos decir, esta sociedad, y encima tengamos presente que duró muchos siglos, ¿no? Muchos siglos duró esta sociedad. Podemos poner a los nobles o a los señores feudales como tope de esta pirámide, al clero, ¿no? Y aparece acá todo lo que son el pueblo, los siervos, que más o menos la lógica sería esta. Los señores feudales eran los dueños de la tierra. Perdón, porque me estoy acordando cosas, para ver si aclaro. Cuando se producen las invasiones bárbaras, ¿no? Todo lo que fue el Imperio Romano de Occidente se empieza a fraccionar en pequeños reinos, en relación, ¿no? En pequeños reinos. Entonces, esos reinos empezaron a tener una dinámica propia. Y, por ejemplo, la protección de la gente dejó de ser de mano del imperio y pasó a ser responsabilidad de estos señores feudales. Perfecto. Esa parte, vamos bien, ¿no? Entonces, ahí se constituye la sociedad esta que les digo y tenía una relación que se llama de vasallaje. ¿Qué quiere decir? El señor feudal le ofrecía la tierra, los señores feudales eran los dueños de la tierra, se le ofrecían para que trabajen amablemente a los siervos de entonces, y ellos trabajaban y cobraban impuestos. Y acá pongo en una visión media marxista, que eran el pueblo, si se quiere, los siervos eran los que mantenían la sociedad. Con el trabajo de ellos, tanto mantenían a los nobles como al clero, ¿no? ¿Cómo era eso? A través de los impuestos, ¿no? Los señores feudales cobraban esos impuestos para que estuvieran en sus tierras y a su vez para protegerlos. Y a su vez el clero, que acá empieza a tener como mucha importancia la iglesia, por también la importancia económica, empieza a cobrar todo lo que es el diezmo, que en algunos casos todavía lo sigue cobrando, y todo lo que fue después, todas las ganancias que se daban por los servicios que ofrecían los sacerdotes, como si me mirás así, pero daban algunas, lo que daban, por ejemplo, cuando las confesiones se cobraban, todas estas cuestiones que daban, por ejemplo, uno se casaba, le cobraban. Entonces, eso lo que hizo fue que el sacerdote tuviera, no quería decir casta porque es una palabra media complicada hoy por hoy, pero sí el grupo el episcopal, lo que tenía que ver vinculado con la iglesia, se hizo muy rico, y a su vez tenía que esto lo decía Hegel, en uno de sus textos decía, tenía una cuestión muy importante porque eran miembros, por ejemplo, de Francia, pero a su vez no respondían a las leyes de Francia. Eran tipos que eran juzgados por las leyes de Roma. Entonces eran tipos que estaban y no estaban en ese territorio, y a su vez, como bien sabemos, nosotros son los que prestaban la legitimidad a los gobernantes, ¿no? Los reyes gobernaban porque Dios lo quería, y lo que daba la legitimidad de eso era la misma iglesia. Bien. Eso es lo que aparece un poquito en esto. Obviamente también eran los guerreros, ¿no? Los señores feudales, y se mantenían en ese sentido. Bien, voy a ver si me estoy olvidando algo. Bien, en este contexto, como bien digo, aparece San Agustín. De San Agustín yo les quiero compartir dos ideas que para mí son centrales. Primero, que tiene que ver con la pregunta sobre qué es el mal. Y voy a tratar de explicar por qué me parece importante esto. Primero, porque cuando saben que San Agustín al principio, antes de pasar al cristianismo, estaba un tiempo en el maniqueísmo, y en el maniqueísmo lo que consideran es que hay dos principios, el bien y el mal, Dios y el diablo. Y que la historia universal era una disputa entre estas dos cosas, donde peleaban Dios y el diablo, y en algunos momentos ganaba un poco Dios, y otros momentos ganaba el diablo, pero se estimaba que iba a ganar Dios en algún momento, pero no se sabía. Eran dos principios igualmente fuertes, ¿no? Y por lo tanto, el maniqueo, ¿qué decía? Si yo me mando un moco, no soy yo, es el diablo que está en mí, ¿no? Que me hace actuar de esa manera, ¿no? Entonces, Agustín cambia esa lógica, y lo que va a decir es, bueno,
Esto es, con la tradición plotiniana, leyendo a un neoplatónico que había en ese momento, entiende que el mal no es una lucha de dos cosas, sino dos principios fuertes, sino que el mal es ausencia de bien. ¿Qué quiere decir eso? Él pone el ejemplo de una vela. Si yo tengo una vela, dice, pensamos que la vela es Dios. Si yo me voy alejando de la vela, cada vez está más oscuro y por lo tanto estoy más alejado de Dios. Y mientras más alejado, pero no es que haya una oscuridad, sino que lo que hay es ausencia de luz, va a decir. Entonces él usa esa imagen para decir, el mal es ausencia de bien. Parece medio choto, ¿no? Pero en ese sentido, el mal es aquello que está cuando nos vamos alejando de Dios, va a decir San Agustín. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué onda? ¿Por qué hay catástrofes? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué pasan que hay chicos que están pobres y que están sufriendo y todas estas cosas? Y San Agustín va a decir dos cosas. Primero, la primera es libre albedrío. ¿Que lo escribí mal? Sí, lo escribí mal. Bien, libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios te dio a vos la libertad para que vos actúes de determinada manera. Entonces, si hay mal, es porque el hombre actúa mal, ¿no? Por el pecado. No es culpa de Dios. Dios, no hay mal. La culpa es de lo que hacemos nosotros. Y la segunda, y esta me parece que es una idea clave, dice, la segunda es por la ignorancia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una catástrofe y nosotros pensamos que es algo malo, algo negativo, algo que a nosotros nos pone triste, nos pone mal. Pero eso, en verdad, es fruto de nuestra ignorancia, va a decir San Agustín. ¿Por qué es fruto de nuestra ignorancia? Porque nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios, ¿no? Crea San Agustín la idea de que la historia tiene un fin, de que tiene un desarrollo y que Dios va acomodando las cosas con las cagadas que hacemos nosotros, la va acomodando para que lleguemos a esto, a la historia universal, que lleguemos al paraíso, todo esto. Cuando nosotros escuchamos, vamos a la verdulería y escuchamos a una señora, le digo, me golpeé el brazo y me dice, por algo será, es San Agustín. San Agustín que creyó la idea de la historia, que la historia tiene un fin. Y que si hay algo que nos pasa mal es porque nosotros no entendemos. Esa idea que parece muy simple, fue la que justificó un montón de abusos de poder a lo largo de la historia y hoy por hoy lo sigue justificando, ¿no? Pensemos, bueno, vamos a pensar, pero la palabra misma por algo habrá sido, ¿no? Que es tan difícil para nosotros, no sé si habrá que pensar algo si tiene, claro, algo habrán hecho, ¿no? No sé si no tiene una importancia y que está encarnado en nosotros en esta religión que heredamos. Bien, eso en principio. Y después hay otra idea que quería traer sobre San Agustín, que es esta idea de la ciudad de Dios. Él escribe un texto, ¿no? Cuando empiezan las invasiones romanas. ¿Y qué pasa en las invasiones, las invasiones bárbaras a Roma? Roma ya estaba medio cristianizada en ese entonces. Entonces, ¿qué dicen los romanos? ¿Por qué nos pasa esto? Por los cristianos. Entonces, San Agustín lo que hace es, un librazo se escribe, tratando de justificar y dar debate a los romanos, diciéndole, no, lo que nos pasa, no nos pasa por eso, sino por qué nos pasa. Lo había dicho, porque son muy ignorantes, ¿no? Si hay algo que nos pasa a Roma, le pasa mal a Roma, no es un problema de los cristianos, es un problema de los que nosotros somos ignorantes, que no sabemos cuál es el destino de Dios para esta ciudad, ¿no? Aún así, empieza a escribir y justifica, empieza a establecer una distinción entre dos ciudades, que pone como imagen la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babel, la ciudad de Dios y la ciudad del pecado, la ciudad de los santos, la ciudad de los pecadores, ¿no? Y en todo ese camino que va recorriendo, va separando y usa la frase esta de Jesús que dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces el Estado, para Agustín, se empieza a convertir en una instancia separada de la religión.
Ahora, lo que sí se va claro, y esto para entender, porque después no le van a dar mucha bola a Agustín en este punto, es que a su vez Agustín dice, el Estado es pecado porque es parte del poder terrenal, es parte de un poder donde emperadores esclavizan a la gente y por lo tanto no nos dejan cumplir y practicar nuestra religión cristiana, ¿no? Pero eso es necesario, va a decir San Agustín. ¿Por qué es necesario? Porque tampoco puedo practicar mi fe, va a decir Agustín, si hay un quilombo, si hay un desorden. El Estado es el que me garantiza la paz, pero a su vez, si hay un tirano en el gobierno, el tirano también es un problema. ¿Me explico o no? Entonces, ahí dice, bueno, entonces el Estado pierde esa importancia que tenía en el mundo romano. Recordemos, por ejemplo, Cicerón, ¿no? Que habla que cuando van al cielo, Cicerón lo que quiere hacer es encontrarse con sus amigos políticos para hablar de política. Imagínense, o sea, más quemado que nosotros estaba Cicerón. O sea, era hablar de política en el cielo eternamente y ese era el cielo de ellos. Y San Agustín lo que dice, no, muchacho, el Estado tiene que ser un medio. Nada más, un medio para que nos garantice a nosotros la paz y que podamos practicar libremente nuestra religión. No sé si la Iglesia le hizo mucho caso, vamos a hacer, después a San Agustín. Pero sí vieron que a nosotros nos queda esta tradición de que hay una separación entre Estado e Iglesia, aunque no siempre es así, ¿no? Pero sabemos de que en última instancia el Estado es algo que va por un lado y la Iglesia, o a lo mejor tendría que ser así, quizás, no sé. Pero bueno, eso es lo que dice Santo Tomás, dice, garantízame la paz, Estado, garantízame la paz. No me hinches, no me generes cosas que yo no puedo practicar mi religión. Obviamente que esto en el marco de que estaba el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó después? La religión, el cristianismo, se hizo oficial. Entonces esta idea es como que la empezaron a un poquito olvidar, ¿no? Bien, un poco de eso San Agustín. ¿Cómo vamos de tiempo, Enrique, más o menos? Bien. Bueno, hay algunas frases de San Agustín que están re buenas, pero no las voy a leer, después cualquier cosa se las paso. Entonces, lo que tenemos que saber ahora un poquito, y yo no sé para qué me traje esto, si no lo voy a leer, es... ¿qué pasó? Porque nosotros estamos hablando en el siglo V y Santo Tomás aparece más o menos en el siglo XII. Entonces, 8 años pasaron entre los dos muchachos estos. Una banda. 8 siglos, perdón, sí, 8 años hubiera sido más o menos 8 siglos, sí. 8 siglos. Un montón de tiempo y generalmente cuando estudiamos, incluso en la universidad, nos empiezan a hablar, bueno, sí, Agustín pasó, dijo esto, y después pasamos a Santo Tomás como si no hubiera pasado nada entre medio y que las diferencias que tenían entre ellos eran porque se le ocurrió a Santo Tomás diferenciarse y no. Entonces, acá lo que yo quiero establecer en esto también es un recorrido, porque cuando aparecen las invasiones bárbaras, suceden dos cosas. Primero, se destruye, se crea este sistema feudal, pero el sistema feudal, las invasiones bárbaras, atacan el Imperio Romano, pero dejan intacta la Iglesia. Y no solo eso, la Iglesia se constituye en el garante ideológico de todo el medioevo. ¿Cómo lo hicieron? Medio que raro, ¿no? Pero, o sea, se rompe el imperio y se fortaleció la Iglesia. Esa es una cuestión importante. Vendría a ser una especie de pincheto. ¡Siempre está! ¡Siempre está! Es como que se mantienen en el tiempo cambiando los gobiernos, ¿viste? Sí, puede ser. Puede ser. No, bueno, pasa que Pichetto ya me perdí hablando. No, pero... parecido. No, pero ese... Bueno. Entonces, volviendo un poco a esta cuestión. Entonces tenemos la Iglesia que se pone como garante ideológico, ¿no?, de todo el medioevo cuando se rompe el Imperio Romano. Pero, por otro lado,
lo que sufre Europa es un olvido de lo que es la cultura, del saber, sobre todo greco-romano. Se pierden. O sea, en Roma había escuelas romanas, enseñaban los autores griegos, romanos, y en el medioevo se pierde, pero se pierde. O sea, lo que decía Aristóteles, lo que decía Platón, se pierde, no se encuentra. Entonces, todo el saber científico de la época y todo el saber filosófico de ese entonces ya empieza a desaparecer. Si lo que únicamente queda como garante ideológico es la Biblia, por un lado, y algunos, digamos, autores como Agustín, ¿no? Que entre todos más o menos piola, no le dieron toda la bola, pero quedaron esos, digamos, para construir ideológicamente todo lo que fue Europa. Incluso Bizancio, que no estamos hablando mucho, pero medio que la iglesia de Bizancio se tenía los griegos, pero lo veía medio peligroso. Entonces lo escondieron un poquito. Entonces el cristianismo no hubo, digamos, tradición o este camino, si se quiere, ese saber que estaba muy desarrollado en la época. Que no era filosófico solo, era científico. Sobre todo científico. Había un montón de cosas que se conocían y que se sabían y que se perdieron para Europa. Fue lo que se llamó el oscurantismo. Sí, en verdad el oscurantismo lo usan autores modernos para decir de que en la Edad Media no pasó nada. O sea, que fue todo oscuro, ¿por qué? Porque se creía de que solamente se justificaban las cosas, no a través de la razón, sino a través de la fe. Eso sería, digamos, por ejemplo, lo que dice Hegel, ¿no? O sea, por eso es oscuro la Edad Media, porque no se avanzó. Esto sería eso, pero sería un poco distinto, ¿por qué? Porque es como que se pierden. O sea, literalmente, estaban y se perdieron. No está más, no se sabe. No quiero poner ejemplo, pero estaban... No estaba pensando en eso. Estaba pensando, por ejemplo, en otras cosas más banales, pero... pasó eso. ¿No queda proscrito el conocimiento de alguna manera? En algún sentido sí, pero realmente se perdió. Se quedaron algunos textos, por ejemplo, como Boecio, digamos, Boecio es un autor latino que traduce algunas obras de Aristóteles, de lógica sobre todo, entonces lo que había se usaba. De hecho, Agustín usó mucho a Cicerón, o sea, se valoraba a Cicerón, pero en verdad se pierde, se proscribe un poco, sobre todo en Bizancio, pero se pierde, no está, digamos, es como que no está, pero ese saber que no está se resguarda, eso también palabra Hegel, se resguarda en el Islam. El Islam, como bien saben ustedes, es una religión que surge en el año cero del Islam, es el 660, el 620, ¿no? Que cuando Mahoma lo expulsan de la Meca y va a Medina, a la ciudad de Medina, y ahí empieza todo lo que es la revelación de Mahoma. Y acompañado de la revelación va ese poder político que va armando y que hace que en muy pocos años empiece a construir un imperio, ¿no? Y después de Mahoma, los hijos de Mahoma, los familiares de Mahoma, los que siguieron a Mahoma hicieron el gran imperio islámico. Entonces, nosotros quería, a ver si la encuentro, porque si no la encuentro no lo voy a leer. Bien, vamos, después lo cual si la encuentro lo digo. Entonces, el imperio Mahoma aparece y la diferencia básicamente que tiene Mahoma, el Islam, digamos, y las enseñanzas de Mahoma con el cristianismo es que suprime todo lo que es la cuestión sacerdotal y pone la mezquita como centro social. La iglesia no es algo oscuro, la mezquita no es algo oscuro como una iglesia donde los monasterios, los monjes solamente eran los que tenían acceso al poder, sino que la mezquita se constituye en un lugar social, abierto. Toda la gente, la idea de los califas era de que la gente pudiera ir a la mezquita y que leyera el Corán. Una contradicción total, o sea, es el día y la noche respecto a Europa occidental, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Muy bien. Entonces, ahí empieza a expandirse el imperio musulmán
no solo en la región, en la península arábiga, sino que empieza a tomar parte de Asia, incluso pasa de Europa Oriental, la parte, digamos, africana, y llega incluso a lo que es la península hispánica, ¿no? La península hispánica se constituye lo que es el andaluz, que nosotros alguien que fue a España sabe que está la región de Andalucía. Esa región la región andaluz fue la dominada por los musulmanes, ¿no? Y que nosotros tampoco nos cuenta qué pasó ahí. O sea, la única referencia que tenemos de los musulmanes en España es cuando lo sacan, ¿no? Y después Colón agarra y empieza a hacer la travesía que hizo y llega acá. Pero no nos dicen qué pasó acá. Y en la época esa, Andalucía, y después lo que fue, digamos, porque dividen, hay lío, digamos, en el musulmán y se crea el Emirato de Córdoba, es la región más pujante de toda Europa. Pero había una barrera, porque eran los musulmanes, eran los otros, eran los moros. Y a diferencia del cristianismo en esa época, los musulmanes eran re tolerantes. O sea, en el Emirato de Córdoba se crearon no universidades, sino escuelas, ¿no? Donde estaban todos los sabios de la época, estaban ahí. Judíos, cristianos, musulmanes, estaban todos estudiando. Y cuando yo digo que es deudora, ¿no?, de toda la tradición, es porque la ciencia que se desarrolla muy posteriormente, lo hace partir regresando a Grecia, ¿no? Siempre nos dicen el Renacimiento, no un renacimiento, una vuelta que hay de la edad moderna, ¿no? Pero las obras, los textos, ¿no?, se tradujeron, llegaron a la Europa moderna por las traducciones que se hicieron en la escuela de Toledo. La gente de la escuela de Toledo, los que estaban ahí, los estudiosos, porque no solamente eran musulmanes, digo, todos los que estaban ahí, fueron los que tradujeron las obras de Aristóteles, de Platón, de Cicerón, de Séneca, del Islam, que estaban escritos, y lo tradujeron al latín. Y ahí es como vuelve la tradición griega y transforma Europa también, ¿no? Porque allí fue el inicio. ¿Se entiende? Por eso digo, nosotros escuchamos siempre que Europa es el centro del mundo, y Europa es fruto de, si se quiere, la generosidad islámica, ¿no? Sí, Enrique, no sé si... Sí, Europa estaba sitiada. Sí. Europa estaba sitiada por los musulmanes y por pagos por todos lados. Europa era un pequeño sector del mundo que la única salida que le quedó fue para el Atlántico, fue cruzar el Atlántico, pero estaba sitiado. Y uno de los sitiados es lo que tú dices, los musulmanes que llevaron enseñanzas. Europa era una pequeña parte del mundo que estaba lejos del centro, que estaba lejos del comercio mundial, que estaba lejos de la política, porque la política estaba en Oriente, la economía estaba en Oriente, el mundo desarrollado estaba en Oriente. La medicina, la ciencia, la astronomía, todo. Estaba en Oriente. Europa era la periferia del mundo. Sí, tal cual. Era eso, digamos. Y me hicieron creer que era lo más importante. Y de hecho, yo también hago toda esta reconstrucción histórica, filosófica, si se quiere, a partir de dos autores europeos. Yo caigo en el mismo problema que nosotros tenemos. Pero bien, entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Cómo el camino del saber va, ese saber que empezó en el Imperio Helénico, el Imperio Romano. Si no hubiera sido por el Islam y la actividad, hay una frase de Mahoma que está muy bueno, que se contradice, dice: aprender un solo capítulo de ciencia es cosa más excelente que arrodillarse 100 veces en oración. Entonces ahí te das cuenta, digamos, los tipos eran otra cosa, una fuera de serie. Bien, ¿por qué digo todo esto también? Porque es ese saber que llega a Tomás de Aquino. Tomás, para mí, es uno de los tipos, vamos a cambiar, más brillante, pero de toda la historia. O sea, primero es imposible leerlo, porque todo lo que escribió y todo lo que nos queda de lo que escribió es imposible.
Imposible, no te tenés que dedicar la vida, ¿no? Y vos lo lees y vos decís, no puede ser que el tipo hace 800 años que escribió, no sé, 700 años, y todavía muchas cosas de lo que dice vigente. No las cuestiones teológicas, ¿no? Sino otras cuestiones más importantes, que es muy gracioso, porque saben más o menos, bueno, la historia, nosotros sabemos que Tomás fue importante, doctor de la iglesia, pero cuando él estaba vivo, estaba más cerca de la hoguera que de ahí arriba. No lo felicitaban tanto a Tomás. De hecho, hay dos anécdotas. Esa, digamos, de que sufrían, o sea, en cualquier momento le estaban diciendo, te vamos a mandar a la hoguera, entonces te vamos a mandar a la hoguera todo el tiempo, digamos, y Tomás seguía pensando, hablando. Y después hay una anécdota muy graciosa porque él es el doctor de la iglesia, ¿no es cierto? Puedo decir, Iglesia Santo Tomás. Ahí, escolástica. La escolástica se queda ahí en Santo Tomás. Y lo más interesante de Santo Tomás es que, bueno, cuentan, digamos, una anécdota, no se sabe si es cierto, es que cuando, poco antes de morir, el tipo dice que tuvo como una revelación y quiso prender fuego todo lo que había escrito. Porque dijo que se dio cuenta de que todo lo que había escrito estaba mal. Él lo quería quemar. Los monjes lo agarraron y le dijeron, esto no lo quemás, por Dios. Esto no lo quemás, pero él lo quería quemar. Y encima se quedó, después dicen que se quedó mudo. O sea, el doctor de la iglesia se quedó mudo los últimos días de su vida. Muy interesante. Y ahora vamos a ver por qué Santo Tomás, poquito, también se le estaba buscando, vamos a decirlo. O sea, decía algunas cosas que no sé. Bien, hay una cuestión media técnica que tiene que ver con... Vamos, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto queda más o menos para...? Ya. Bueno. Te queda media hora. Oh, mierda. Bueno, vamos... La cuestión es esta, digamos. Santo Tomás decía básicamente de que... Vieron que siempre hay una dicotomía entre fe y razón. Todos decían... No, la religión conoce a través de la fe. Y eso es mentira. Y el ejemplo es Aristóteles. Perdón, Tomás. Tomás, leyendo Aristóteles un poco, pero cambiando totalmente las cosas, dice, no sé, este vaso, ¿por qué existe este vaso? Va a decir. Y el loco va a decir una cosa muy simple, pero muy simple. Porque dice, este vaso existe porque tiene existencia. ¿No? O sea, este vaso, lo que nos está diciendo es, existe porque tiene existencia, ¿no? ¿El vaso puede generar su propia existencia? No. O sea, le hago una pregunta. ¿Vos podés existir solo? ¿Por sí solo o necesitas algo más? O sea, pues yo cierro los ojos así y digo, existo, o dejo de existir y no puedo hacer eso. Entonces, San Agustín, perdón, ya me estoy confundiendo el nombre, así que ya estamos. Santo Tomás, de ahora en más, todos los santos que diga es Santo Tomás, por más que cambien los nombres, ¿eh? Dice, la existencia, dice, como no te lo puede dar el vaso, se le tiene que dar a alguien que tenga la capacidad de darte la existencia, ¿no? ¿Y quién es ese que tiene la capacidad de dar la existencia a todas las cosas? Mi mamá dice, sí, Dios, va a decir. Dios, ¿por qué? Porque Dios es el que crea las cosas. Un invento cristiano. Cristianos inventaron la creación. Y después cuando Sartre habla de la existencia y del vacío existencial, fue culpa de los cristianos, porque antes no, o sea, las cosas existían. No, nadie se preguntaba si este vaso no podía no existir. O sea, las cosas existían. Y los cristianos empezaron a hacer eso. O sea, este vaso existe, puede no existir, pero existe porque Dios lo mantiene en la existencia. Una boludez, va a decir. Pero lo que te dice, todo lo que vos mires y esté en el mundo, tiene algo de Dios. Y si todo lo que está en el mundo tiene algo de Dios, quiere decir que Dios lo puso ahí para que vos lo descubras. Y por eso el hombre le dio razón. Lo capacitó de razón. Yo te doy razón a vos para que vos me descubras en las cosas que pasan en el mundo. Dice Santo. O sea, de eso, chiquito. ¿De dónde dijo? Este vaso tiene existencia. Uno dice, es una boludez. No, una boludez. Luego empieza a desarrollar todas las cosas ahí. Entonces dice, no solo la inteligencia y el conocimiento me va a venir a mí de la revelación divina del Papa y sacerdote, sino se puede hacer por la razón.
Yo si pienso, puedo llegar a encontrar a Dios en las cosas. Y de eso al método científico hay un paso chiquito. Entonces, bueno, eso. Entonces, vamos a adelantar un poquito, porque si no. Entonces, Santo Tomás va a decir, bueno, hay el Estado, ¿cómo lo descubro yo? ¿Quién es el que está bien? La Biblia me dice que tiene que ser Pedro, la piedra, el perímetro, todas esas cosas las sabemos por fe, ¿no? Que hay una iglesia y todo eso, pero yo puedo saber por razón. Sí, ¿por qué? Porque en la naturaleza está Dios, ¿no? Vuelvo a decir esto. Entonces, veamos la naturaleza, dice Tomás. ¿Qué pasa? En una familia, va a decir Tomás, obviamente que ahora no le decimos, pero ¿quién es el que manda naturalmente? El hombre, ¿no? El hombre. ¿Y qué hace el hombre? ¿Porque manda? ¿Porque es malo? ¿Porque domina? No, el padre, digamos, de una familia es el que manda, pero es el que cuida y es el que provee, ¿no? A toda la familia. Me es machista, está claro. Bueno, está claro que no es así. Pero bueno, eso es lo que decía el Santo Tomás. Y dice, entonces, nosotros podemos entender de que hay una continuidad entre eso que es natural, que es la familia, hasta el Estado, ¿no? Entonces, ¿quién nos tiene que gobernar a nosotros? Un padre. ¿Cómo le va a decir el padre? Rey, ¿no? Y nosotros somos sus súbditos, sus hijos. Pero el rey no nos tiene que dominar, va a decir. Lo que tiene que hacer el rey es cuidarnos, protegernos, proveernos, que nosotros estemos bien. No tiene que ser un tirano. Entonces ahí retomo un poco a Aristóteles y dice, bueno, hay dos tipos de gobiernos, unos justos y unos injustos, ¿no? Y dice Santo Tomás, para mí la mejor forma de gobierno es la monarquía. Y lo justifica no por la fe. ¿Me explico eso? Lo que quiero decir, lo justifica por la razón. Dice, miren la naturaleza y se van a dar cuenta de que el reino es algo natural. No es algo que se construye o que le inventó alguien. Lo podemos saber a través de la razón. Ahora, lo que más me sorprendió de Santo Tomás en toda esta lectura es que el tipo no solo propone una monarquía, él dice, la mejor forma de gobierno es la monarquía. Bien, perfecto, sí, te sigo. Pero dice, la mejor constitución de una ciudad o reino es aquella en la cual uno solo tiene la presidencia de todos y es el depositario del poder, el rey, ¿no? Pero de tal modo que otros participan de tal poder y que todos sean los dueños de tal poder. Ya no le está gustando mucho a la iglesia esto. Tanto porque pueden ser elegidos cualesquiera del pueblo, porque deben ser elegidos por todos. Tal es la mejor política, la que está presidida por uno, pero con un régimen mixto. Santo Tomás, siglo XIII, 3 siglos antes de que se dé, por ejemplo, libere Cromwell, ¿está bien? En Inglaterra, ¿está bien? No me equivoco porque ya... 1648, ¿no? 3 siglos antes, Santo Tomás le estaba diciendo, sí, pero tiene que haber mixto, o sea, tiene que ser una monarquía de lo que hoy podemos entender que es tipo parlamentaria, y que quien elija tiene que ser todo el pueblo. Ya estaban haciendo la pila, digamos, para la hoguera, le digo que venga Santo Tomás, venga, empezamos por acá, y después en esta ya se va todo el miércoles, ¿no? Porque ahí, acá sí cuando se va el miércoles con Santo Tomás. Yo siempre le digo a mis alumnos, le pongo esta imagen, le digo, ¿cuál es de los tres la justicia? Este momento es para que ustedes me contesten. 1, 2, 3. ¿Lo que es o lo que debería ser? No, digo, si ustedes dicen, ¿qué es la justicia? A ver, contéstenme uno como para continuar. ¿Cuál de los tres personajes que se ve? ¿Cuál es de las tres imágenes, digamos, porque están separadas? La del medio, ¿y por qué? Sí, ¿no? Nosotros que venimos de una... Esto de dar a cada uno lo suyo sería. Sí, no, eso no sería, porque sería otro, vamos a ver. Pero, porque... Sí, pero bueno, nosotros decimos, somos más o menos vamos a decir, compañeros, decimos, sí, del medio, ¿no? Y hay cierta sensibilidad en la sociedad que todos dicen, sí, el medio, porque todos pueden ver todo eso. Pero depende de lo que entiendas por justicia. No, pero no es lo mismo igualdad que equidad, porque si fuese por Hay igualdad, muchas... no, Sí. le damos uno a cada uno, pero si hay equidad para que tengan todo lo mismo. Hoy las discusiones se dan en eso, ¿no? Más sí, agarran y te dicen, sí, yo creo que tengo que haber igualdad, meritocracia. O sea, a cada cual le damos uno.
El medio no es el sentido común cuando no lo vemos tan gráfico, ¿no? A mí me pasó una cosa muy graciosa con uno de los alumnos y le dije, ¿cuál es? Y que la muestra de nuestra época, Marquito se pasó con esto, dice, ¿cuál es el sistema más justo? Todos dijeron el 1, el 3, el medio de los liberales que se mantenían en el 1, aunque medio que no estaba muy convencido, decían el 1, y este chico levanta la mano y me dice, ninguno de los 3. Ajá, ¿cómo ninguno de los 3? No, ninguno de los 3. ¿Por qué? Y porque los 3 no están pagando la entrada. ¿O no? ¿Eso no es justicia? O sea, ¿Milei no diría eso? Bien, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y volvemos un poquito. La justicia es una disputa. Pero, Sí. ¿Cómo? Sí. no, si pones Sí. la gráfica anterior, eso, las dos puntas, Sí. que nosotros decimos que le correcta lo del medio, yo te podría decir, utópicamente, las dos de las puntas es democrática. Sí. Porque hay dos que miran y el único que no mira es el de abajo. Sí, tal cual. La clase social más baja no puede mirar, Sí. por tomarlo como clase. Lo que quiero poner en consideración en esto es que la justicia como concepto es un territorio de disputa, ¿no? Y a mí me encanta lo que dice San Agustín, porque el tipo cuando van y le preguntan ¿qué es la justicia? Santo Tomás, bueno, perdón. Santo, ya está, acuérdense que todo de acá, Santo Tomás. Cuando Tomás le dicen ¿qué es la justicia? Tomás dice, no te voy a definir qué es la justicia. Porque la justicia se dice de dos formas. Hay una justicia que es conmutativa, va a decir él. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Yo tengo, digamos, bienes y los reparto lo mismo a todos los miembros de una sociedad. Pero hay una justicia que es distributiva. Él dice que es geométrica, se explica de forma geométrica. ¿Y qué quiere decir eso? De que si yo tengo bienes, los reparto, no a cada cual según le corresponden, digamos que sería la definición, sino cada cual lo necesite o participe en la parte de la ciudad. Entonces, si yo tengo, volviendo a esto, si el objeto que nosotros tenemos es ver, ¿no? Yo puedo decir de que el del medio, es una justicia, perdón, se me fue, es una justicia conmutativa. No, perdón, distributiva, ya estoy medio perdido. Distributiva. ¿Por qué? Porque distribuye los bienes según la necesidad, no según, esta sería una justicia conmutativa. Pero lo que va a decir San Agustín es, son dos tipos de justicia, y el rey tiene que ser el sabio y que se tiene que dar cuenta cuál tipo de justicia aplicar en cada caso. O sea, si me vienen a hablar, y no quiero decir que estoy dando argumentos para combatir a Milei, pero cuando me venga a decir Milei, yo le puedo decir, no, discúlpame, vos estás hablando de justicia conmutativa, no de distributiva. Y para mí, en este caso, se aplica la distributiva. ¿Me explico en eso o no? Entonces, el rey, el sabio, tiene que ser sabio, porque tiene que saber cuándo usar cada justicia, va a decir Santo Tomás. Y a mí me vuelve la cabeza esto. Me vuelve la cabeza, es como que ya lo explico yo ahora. Entonces, y cuando lo aplicas mal, el problema del rey es que puede explicar mal. ¿Por qué? Porque un burro, o del político en este caso, lo puede explicar mal. Como ven, le estaba diciendo burro a los reyes, Santo Tomás, ¿no? Que podían ser burros. Y también se cae esta idea de que Maquiavelo es el primer asesor de los reyes, cuando ve a Santo Tomás indicando determinadas cuestiones. Y yo creo que el 80% de los modernos han choreado a Santo Tomás, y Santo Tomás ha choreado también a los otros, ¿eh? O sea, que no vamos a decir que roba el ladrón, tiene 100 años de tarde. Pero sí, digo, por eso es la cuestión de que yo decía al principio de que no es una edad tan oscura. O sea, lo oscurecieron, no es oscura. De hecho, hay estudios, por ejemplo, sobre Descartes y de Maquiavelo, que los locos reproducen determinadas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, que lo dijeron ellos, que ya estaban acá, ¿no? Santo Tomás decía, por ejemplo, de que la monarquía, ¿por qué la monarquía era el mejor sistema político? Era el mejor, y porque mantenía la unidad, y el poder no se fracciona.
Y acá está claro que está choreando Job. O sea, Job le está choreando a Santo Tomás, pero de acá de China, y nadie lo dice. O sea, no, tampoco me voy a poner en policía de la historia, se lo roban, todo eso, pero sí quiero mostrar esto que no era tan oscura. Bien, ya vuelvo a decir, le estaba diciendo burro a los reyes, ya Tomás, vamos mal. Ya estaban prendiendo el fuego, como quien dice, y acá se van a la mierda. Bueno, se van lejos. ¿Por qué? Si yo le digo ahora en esta pregunta, ¿de quién es la manzana? Ustedes me responden. El dueño del campo. Bien grandote el cartel que dice ahí. Todos somos el campo. Menos cuando se trata de la propiedad, probablemente. Pero dice, ¿de quién es la manzana? Del dueño del campo. Y bien grandote te dice, no pasar. Y acá, y esto está bueno, porque Santo Tomás estaba viendo que estaba surgiendo la burguesía. Y que estaba apareciendo este sistema que hoy nos estaba dominando. Y Santo Tomás, quiero tratar dice, ¿qué habíamos dicho? Las cosas tienen presencia de Dios, ¿no? En este caso, la existencia del árbol, ¿quién se la da? Dios, ¿no? El árbol existe ¿por qué? Porque Dios quiere que exista. Entonces, ¿de quién es el árbol? De jardinero, no, sí, más o menos. ¿De quién es el árbol? ¿Es de un propietario, un burgués? ¿Es del rey? No, de Dios. De Dios. ¿Y Dios qué hace? En su infinita bondad, nos lo da a todos nosotros para que lo usemos. ¿No? Entonces dice, el criterio de propiedad es el criterio de uso. Dice, si vos sos propietario de aquello que uses. Lo que no uses, no podés ser propietario. O sea, imagínense lo gringo, el campo. Si yo vengo a decir, el grano que vos consumas es el tuyo. Lo otro no es lo tuyo. El valor de uso, le dice Santo Tomás. ¿Quién es el dueño de la manzana? El que lo necesita y el que pone el trabajo para sacar la manzana. Y si yo tengo 100 manzanos y solamente consumo uno, tengo que ser dueño de uno. Porque necesito un solo manzano para sobrevivir. ¿Por qué? Porque las propiedades, las cosas que existen, son de Dios. Y ahí es cuando digo yo, de que para mí, al medioevo lo inventó Perón, ¿no? En estas cuestiones. No, mentira. Pero sí nos sirve un poco para pensar el tema de la propiedad. Porque la propiedad, que sea de alguien, o sea, no esto quiero decir porque después mis alumnos se escandalizan siempre y dicen, no, pero entonces la moto te la voy a chorear. No quiero que choreemos nada de eso, sino que pensemos que la propiedad privada es algo que se constituyó históricamente, ¿no? Y que no está mal el criterio que usa Santo Tomás, que tiene que ser un criterio de uso. Yo no puedo acumular lo que no use, me parece, ¿no? Y ahí fue cuando ya, pobre Santo Tomás, lo prendieron fuego. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya no. Yo me cansé ese es el problema. Bien, ¿estamos? En verdad, a ver, vuelvo a la... En verdad lo que quiero, digamos, transmitir es esta idea, ¿no? Hay un montón de ideas que todavía están vigentes, los pensadores han pensado genial, todo un montón de cosas y todavía no sirve. Es una edad oscura que no es tan oscura como decíamos recién. Y hay ideas de Tomás que son brillantes. Hay otras ideas de Tomás, porque yo obviamente las elegí, ¿no? Porque hay otras que no son tan geniales, ¿no? Pero estas ideas me parece que son muy válidas todavía para el objetivo este del curso que decía, ¿no? Cómo nos formamos nosotros como dirigentes y también damos discusiones que tienen que ver en términos de lo cultural. Porque hoy, por ejemplo, la propiedad privada no es algo que esté en tela de juicio, y yo tengo mis dudas de que tenga que estar en tela de juicio, pero sí, digamos, lo que no podemos pensar es que haya gente que no pueda, o que no tenga, ¿no? Porque en teoría tendríamos que tener todos. Bien, ya finalizando, voy a hacer bien general, total, después Hugo, no creo que lo vas a tener que retomar vos.
como vieron, digamos, a Santo Tomás no le dieron mucha bola, digamos. La iglesia se fortaleció, se crearon todo el sistema burgués, digamos, empezaron a armarse toda la propiedad que se constituyó. Sí. Por el tema de los excedentes propietarios que tendrían que haber distribuido, entra la famosa primero trueque y después comercialización. Sí. Con el excedente mío, ¿qué hago? Sí, no, sí. No lo regalo. No. Comercializo. Tal cual. Igual hay una crítica, bueno, no importa, pero sí, digamos, además Tomás lo estaba viendo, algo que se estaba formando recién, todo el sistema capitalista. Lo estaba viendo, eso es lo que más me llama la atención, porque escribió en el 1200 el tipo y lo estaba viendo que se estaba formando eso. Mira que le estaba diciendo, che, guarda con esto que tiene mucha propiedad, guarda, que se puede ir todo el miércoles. Vuelvo a decir siglo XIII, ¿no? Y nosotros hablamos como si empieza la modernidad en el siglo XVI. Sí. Para que me sitúe, porque no me acuerdo exactamente, pero Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua son anteriores. Son posteriores, pero cercanos, digamos. ¿Posteriores? Sí. Yo no sé, ahora. No. Pero son contemporáneos, digamos. De hecho, el que más armó quilombo en todo esto fue Guillermo de Ockham, que es el siglo. Mandaron directamente a le tuvieron un poquito más de paciencia y después lo declararon doctor de la iglesia, pero a Guillermo de Ockham sí. A ver, dos cositas más para terminar, para un poco cerrar esto. En la Edad Moderna se cae, hay una digamos, aparece la idea del protestantismo con Lutero, ¿no? Que pone en tela de juicio esta cuestión de la autoridad papal, ¿no? Y la mediación eclesial. Entonces empieza a haber una decadencia de la iglesia y de la importancia que tiene la iglesia a la hora de constituir lo social. Pero el tipo es muy gracioso porque no es que dice, bueno, que sea todo, o sea, nos desprendemos de Roma, pero que haya anarquía, ¿no? Quilombo, ¿no? Dice, no. La autoridad empezaron a pasar a manos de las autoridades civiles, ¿no? De los príncipes. Y aparece en Lutero esta noción, que después por ahí lo podemos desarrollar o a lo mejor más adelante, hay una noción muy fuerte del individualismo. ¿Por qué? Porque como no es mediada la relación con Dios, es directa, entonces yo me puedo salvar sola, ¿no? Empieza una noción de individualismo. Después aparece con Descartes, que es otro que le da un fuerte cachetazo, digamos, a toda la tradición eclesial, que dice, si yo pienso, existo, lo que quiere, la famosa frase, ¿no? Dice, yo pienso, por lo tanto existo. Lo que quiere decir, en última instancia, es que el ser humano, o sea, ¿de qué puedo estar seguro yo? Dice Descartes. ¿Puedo estar seguro de Dios? No. ¿Puedo estar seguro, no sé, de que esta aula es blanca? No, porque apago la luz y es negra. ¿Puedo estar seguro? ¿De qué estoy seguro yo? Y lo que va a decir Descartes es, yo lo único que estoy seguro es que pienso, ¿o no? Por más que dude, yo puedo dudar de todo, pero lo que no puedo dudar es que estoy pensando, porque estoy dudando. Va a decir. Entonces, ahí con esas cosas simples también, como lo hizo Santo Tomás, empieza a construir todo el andamio, digamos, de lo que fue la modernidad. ¿Por qué? Porque Dios dejó de ser el centro y el centro pasó a ser el hombre, ¿no? Lo único que yo estoy seguro es que yo pienso, ¿no? Mi razón. La razón del hombre es lo único que podemos estar seguros y a partir de ahí podemos construir todos los esquemas de poder que se vienen a continuación. Ya deja de ser Dios el centro y la justificación del mundo y pasa a ser el hombre. Y obviamente Maquiavelo, que ahí lo nombraba, que no lo voy a desarrollar, pero algunos autores dicen que Maquiavelo es el primero que reconoce, que cambia el eje de la justificación de lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de política en la antigüedad e incluso en la Edad Media se preguntaba cuál era el mejor régimen de gobierno. Y desde Maquiavelo se deja de preguntar eso y lo que se pregunta es cómo se consigue el poder y cómo se conserva. ¿Qué es la política? Es eso. La consecución del poder y cómo conservarlo. Lo que pasó, va a decir un autor argentino, Eduardo Gruner, dice, lo que pasó es que después la burguesía medio que lo escondió a Maquiavelo. Y le dijo,
No, ahora Maquiavelo es algo malo, pero Maquiavelo es hijo de la burguesía, es el primer hijo de la burguesía, es el que nos dice, ¿por qué alguien gobierna y nos gobierna a nosotros? Y porque ejerce poder sobre nosotros. O sea, después viene Foucault, vienen todos los muchachos lo dicen eso, pero Maquiavelo lo dijo. O sea, el que gobierna no es porque Dios le dice, sino es porque ejerció poder sobre... En algún momento, ese ejerció poder sobre los demás. Y lo está conservando. Y esa es la política, va a decir Maquiavelo. Pasa que después lo quisieron ocultar. ¿Por qué? Porque había que ocultar. Imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que cualquiera puede ser gobernante, ¿no? Y cuando la burguesía asume el poder, lo que menos va a querer es que se descubran ese secreto y le empezaron a dar a Maquiavelo. Bien, no fue el mejor final, quise hacer un poquito más, pero bueno, es lo que salió. Agradezco mucho, no sé si hay algunas preguntas, digamos. Ya... Hay un comentario Sí. del MIT en cuanto al Islam, Sí. de Antonio Telo. La consolidación y la expansión del Islam no solo se debió a la apertura social de las mezquitas, sino también a la repartición de los saqueos y a la apropiación de los conocimientos y de los sistemas de administración locales, dado que los árabes eran tribus incultas y sin los conocimientos para administrar los estados sometidos. Sí, yo les voy a decir lo que sé, porque probablemente sea. Lo que hicieron los árabes fue mantener el sistema de administración de Roma. Eso es cierto. Pero también, no sé si eran tan incultos. O sea, eran tribus, lo que se dice ahí, pero eran tipos que valoraban mucho el saber y que de hecho... ¿Cómo justificaban el poder? ¿Quién? El Islam era lo que se llama teocrático, digamos, al suprimir todo lo que es la casta sacerdotal, digamos, todo, o sea, al suprimir la mediación, el califa era teocrático, ¿por qué? Porque era a su vez el representante de Alá en la tierra y era el que gobernaba, de hecho. Entonces era un sistema que se llama teocrático. Pero yo, por lo menos, de hecho, contestando un poco el compañero, es cierto, digo, o sea, es rápido y obviamente que el Imperio Islam se hizo y se constituyó a partir de la conquista de otros pueblos. Está claro eso y como siempre se da. Sí, lo que uno puede decir que a diferencia, ¿por qué yo pongo eje en esto que dije? Fue porque generalmente nosotros cuando vemos el Islam lo vemos a Al Qaeda, ¿no? Un tipo que tiene turbante, que quiere poner bomba y que es intolerante, y porque eso es lo que nos han transmitido a nosotros, y en verdad no era tan así. O sea, eran tipos que por lo menos nosotros le debemos mucho como cultura y como tradición. Sí, estaba y... Puede ser un razonamiento errado en base a la pregunta si Perón inventó digamos, yo iba haciendo una relación si la Constitución de 49 fue el último vestigio si vieron mucho de Santo Tomás en relación a la existencia de las cosas o el uso de las cosas. Sí, no te entiendo la pregunta bien. A ver, sí, pero... cualquier narración social de la propiedad privada está muy presente en la Constitución del 49. Sí. Y justamente el golpe del 55 va directamente a reformular la Constitución, digamos, volver a una Constitución liberal. Entonces, por ahí por esta pregunta que vos hacías cuando dijiste si Perón inventó el medioevo. Bueno, digo, recuperó mucho de Santo Tomás en la Constitución del 49 o de Rousseau, como dicen ahora. Sí, yo creo que de Rousseau más. Me parece. Yo no soy muy especialista en eso. Sí, no, pero sí. Respecto de la justicia y respecto también de la justicia privada. Creo que también está claro que en la imagen del partido la mayor justicia sería que estuvieran adentro la posibilidad de estar adentro del estadio viendo o en la tele mirándolo gratuitamente en la casa. Sí, claro. Ahí en esa imagen de justicia. No, lo que sería de que entraran los pibes y que no tengan que tener el coso. Claro, hoy por hoy se dice que la propiedad privada es lo más justo. Si esto es mío es porque nadie me lo puede tocar porque sería injusto. Sí. Como justicia individual,
la propiedad privada para mí es un emblema. Sí, sí. O sea, a partir de que es mío, es intocable. Sí, yo te contesto, es algo que lo pienso constantemente. ¿Por qué? Porque yo no te creo, a ver, es difícil abolir la propiedad privada hoy por hoy. Y no sé si te diría si está bien o está mal, la verdad que no sé. O sea, le he pensado un montón y no sé si está bien o está mal el concepto de propiedad privada. Lo que sí me parece que es importante en términos de esto de Santo Tomás que hablábamos, es que no puede ser de que haya gente que tenga tanto que ni siquiera lo vaya a usar en su vida. ¿Me explico? Hay una... Está bien, yo te lo rebato eso. ¿Y por qué me obligás a usarlo? Si es mío y hago lo que quiero. Sí, sí, sí. O sea, ahí está la discusión y ahí... Para eso es mío. Sí, Si sí. quiero lo prendo fuego, si quiero lo regalo, y si quiero no lo uso. Ahí tendríamos que aplicar el concepto este de que el Estado es el que tiene que garantizar el orden. Y en todo caso, para garantizar el orden, empezamos a repartir un poco. Bueno, pero ese concepto también Es el que tiene Perón, no quiero decir, pero... Si no se va a convertir medio peronista al final, ¿viste? Y no sé si es el... Igual entra Sí. también se A ver, entra una perdón. contradicción a veces cuando se piensa en los postulados de Adam Smith, supongamos que el Estado es el único que va a cuidar la propiedad privada y es más, en el libro de la riqueza de las naciones dice, el propietario puede dormir tranquilo solo y cuando el Estado pueda cuidar de la propiedad privada. Sí. Bueno, pero viste que hay capítulo de Adam Smith que los libertarios se hacen nosotros, ¿no? Sí. Perdón que estaba... No Sí. quiero hacer ninguna pregunta, quiero hacer una aclaración. Sí. Cuando hay alguna pregunta de los que estamos aquí, Sí. hay que repetirla porque la gente que está en Para la que casa quienes están en videollamada. Está bien, es cierto. Es la inexperiencia. Estaba Romy. Sí. No sé si querés- Leonardo. A ver. Gracias. No sé si son preguntas o reflexiones consecuentes, pero el cristianismo es un invento a partir del momento que sale de las catacumbas, que toma de Egipto la liturgia, el monoteísmo de los hebreos, y los santos y las vírgenes los toma del Olimpo. Es un invento magnífico. De la nada hacer esto. Y a mi criterio, por lo que he escuchado de algo que puedo haber curioseado alguna vez en algún apunte, Tomás y toda esta gente inventa un discurso que antes estaba vacío de discurso. Por lo tanto, también es una gran creación. Si me pregunto qué sucedía coetáneamente o qué sucedía en cuanto al concepto de propiedad con nuestros pueblos originarios, porque se referencia mucho con esta gente, con los Tomás, con los Aquines, y nuestros pueblos originarios, de lo poco que sé al respecto, era un tanto mutualista la relación. El territorio del Amazonas no era de quienes vivían ahí. El Amazonas, ellos eran parte del Amazonas. El Ranquil era parte de este lugar. No falta poco para que celebremos entre comillas, celebrar la fundación de Río Cuarto, y me vengo preguntando, ¿con qué objetivo se fundó esto, no? Si no hay un sustrato genocida debajo de la fundación de esta no hay duda. de esta hermosa ciudad. Y por último, reflexión, y disculpen, Lacan refuta esto de que pienso luego existo y dice, cuando no pienso existo, porque Lacan pone en valor el tema de la acción y de los hechos, diciendo que nada es tan accidental. Alguna razón hay para que eso suceda. Gracias. Bueno, genial. No sé si lo escucharon la gente, pero no voy a poder reproducir lo que dijo. Pero sí, No, igual comparto. generalmente si hablan medio fuerte, los de adelante se escuchan la Bien. videollamada. Bueno, muy bien lo que... No sé tu nombre, perdón. Leonardo. Sí, cuando estabas hablando vos me recordaba el concepto de summa causai, digamos que incluso está vigente en algunas constituciones contemporáneas que tiene que ver con eso, ¿no? De nuestros pueblos
originarios y que estaría bueno también que lo tratemos en algún momento, alguien que sepa, obviamente. Por favor. Sí. Y sí, lo del cristianismo, sí. De hecho, para mí la mejor imagen del cristianismo es cuando yo me lo imagino a Pablo llegando a Atenas, ¿no? Ve así, ve el templo que dice Dios sin nombre y le dice a los griegos que estaban ahí, dice, ustedes son unos genios porque hacen, digamos, este templo a uno de los dioses que no conocen, y dice, y ahora yo le vengo a decir quién es este Dios que ustedes no conocen. O sea, en el mismo, o sea, la misma construcción griega, y empieza a decirle, este Dios el que no conocen es el único Dios. Dice. Y ahí empieza. Por eso Nietzsche lo odiaba. O sea, para Nietzsche el problema era Pablo. Porque Pablo inventó el cristianismo, no Jesús, Pablo. Claro, pero está el Dios del mar, el Dios del viento, bueno, ahora está la que desata nudo, el otro que te permite rendir bien un examen, el otro que te permite ganar las elecciones, el otro que te permite quedarte embarazado. Pero eso habla bien del cristianismo, ¿no? También. O sea, de la capacidad de. Sí, de inventiva, se inventó de la nada, o sea, es una obra maravillosa. No creas que, mirá que ha perdurado, mirá que siguen todavía. Sí, está Romy, no sé si. Tienen mucho por. No, yo en realidad quería consultarte que podés desarrollar un poquito más esto de la idea de Maquiavelo como hijo bastardo de la burguesía, que me parece interesante. No. ¿Cuándo dijo qué? Hijo bastardo de la burguesía. Lo que está preguntando. Cuando termine. Un pequeño comentario en relación. Primero lo que decía por acá respecto de Santo Tomás y esto de que plantea del límite a partir del valor de uso me parece muy importante porque después lo que va a hacer para experimentar, ponerle la pieza fundamental del liberalismo es rebatir ese límite a través de la existencia del dinero y de algo que no se pudre, digamos, o de algo que no pierde la posibilidad de ser usado. Me parece muy interesante eso, digamos, así que hay alguna raíz interesante. Y después, por otro lado, esto que decía mi compañera, a mí también me parece muy importante que en algún momento se pueda hacer una recuperación a través del curso o replicar esto, pero desde una perspectiva postcolonial, ¿no? La postcolonialidad de alguna forma plantea que hay como una idea de epistemicidio, ¿no? Un asesinato de los saberes que tienen un fuerte anclaje en el europeísmo, digamos que todos de alguna forma estamos atravesados por eso y a veces como hasta difícil encontrarnos con otras concepciones que no vienen de Grecia, que no vienen, pero que es muy interesante que en algún momento como grupo, como espacio, se puede estar haciendo. Yo se lo planteo un poco del encuentro pasado también, ¿no? Como muy interesante. No sé si querés resumirlo. No. Ronnie, ¿querés pararte y venir? No, o sea, me hizo la pregunta sobre sobre la idea de esto de que Maquiavelo era el hijo bastardo, la idea de Gruner, de la burguesía. Lo de uso me parece que fue un comentario, pero bueno, no. Y después lo otro ya me olvidé, ya me perdí. No, digamos, la idea de la recuperación en un curso futuro de estos saberes y estas tradiciones que son súper valiosos y que además me parece que está bueno porque cada vez más está presente. O sea, yo, por ejemplo, cuando cursé mucho tiempo, yo cursé filosofía y nosotros lo vimos y siempre se hablaba, había como un run hablando de estos saberes, digamos, de los pueblos originarios, pero nunca estudiamos, nunca lo vimos. Y hoy me parece que está más accesible y a su vez está políticamente en escena, ¿no? Pienso en una autora europea, pero la idea de Gaia, ¿no? Esta que se está hablando hoy, me parece que está presente y que nosotros podemos aportar un montón. Y también lo que sí es cierto y hay que reconocer es que por lo menos en mí hay una matriz eurocéntrica que todo el tiempo me voy desconstruyendo, pero no puedo salir la mayoría de las veces. Entonces es una doble tarea, si se quiere. Y en verdad lo de el hijo bastardo de Maquiavelo, o sea, Gruner lo que se pregunta es ¿por qué hoy por hoy hablamos de maquiavélico como algo negativo, malo, como que el medio justifica el fin? Entonces, lo que él dice es que esa fue una... El fin justifica los medios. Sí, que el fin justifica los medios. Y lo que él dice es esto. Eso se dio por una tarea de la misma burguesía, que quería ocultar, digamos, con autores más aceptables, como Locke,
Mill, con todos estos autores, que no hablaban de la disputa y el poder. Lo que querían, y Maquiavelo, que era hijo de la burguesía, dijo, la verdadera disputa es una disputa de poder. Entonces quisieron ocultar eso. Por eso, dice Gruner, no es casualidad que hoy por hoy quienes recuperan a Maquiavelo son los pensadores izquierdas, Gramsci, por ejemplo. Porque, vuelve a decir, devela, si se quiere, el inicio de la burguesía. Pero bueno, esa es una teoría de Gruner. Yo suscribo, pero está debatido. En ese caso sería importante lo que mencionas, esta idea de cuando le dice al rey que entre ser amado y ser temido conviene ser temido, de acuerdo a la conservación del poder. Sí, sí. Sí, Maquiavelo es una cosa loco. Uno cuando empieza a estudiar Maquiavelo, digo, ahora no lo pude desarrollar, pero tiene que ver con eso. Vamos, ¿no? Bueno, hay autores, por ejemplo, no me saber los nombres ahora, pero que muestran cómo se cambia, cómo el concepto de política antes estaba vinculado a la idea del bien con Maquiavelo, pero así como una fuerza tremenda empieza a hablarse desde el poder. Y hoy es muy difícil que nosotros en la ciencia política no hablemos de la política como poder y como, o sea, Maquiavelo es clave, y también, como digo, se lo quiso olvidar, ¿no? Sí, no sé si... Sí, yo me vuelvo un poquito para atrás y a ver si la idea... Yo creo que el cristianismo surge como cuestionador del politeísmo, del poder que estaba en Roma. Es decir, quienes dirigían eran los cleros del momento, y el cristianismo como monoteísta cuestiona el poder. O sea, no surge por casualidad porque a alguien como Cristo en el caso se le ocurrió decir de que Dios, que hijo de Dios, no, sino como cuestionador del poder existente. Politeísmo contra monoteísmo, que era lo que dirigía políticamente los estados. ¿Fue así? ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, bueno, lo que Fernando dice, pregunta, es... No sé si se entendió la idea. Me voy a tratar de traducirlo para la gente. Si el cristianismo... No, lo repito por la gente que está acá, perdón. Que el cristianismo, digamos, surge como crítica al politeísmo como superadora. Lo sé. Una vez, un profesor mío de la universidad, Osela, que lo debemos conocer alguno, dijo, o sea, pero hablando en la ciencia, ¿no? Y puso el ejemplo del cristianismo. No sé si fue una disputa teórica. No sé si fue el surgimiento del cristianismo, sino que fue una corriente que tuvo tanta fuerza que aun cuando lo quisieron perseguir, es como que se escurría, ¿no? Y el profesor mío decía lo mismo con la ciencia, ¿no? Porque en la ciencia pasó algo similar, porque se la quiso cortar en todo ese periodo, pero había como una pasión, diría Spinoza, algo que no era una disputa teórica solamente, sino que era algo vívido, digamos, algo que había, digamos, que por ahí nosotros perdemos esa dimensión pasional que mueve las cosas, pero había una pasión que generaba algo, digamos, y pero para mí, y a lo mejor no... Insisto, quienes gobernaban eran así como el clero, después con el cristianismo, gobernó a través de sus reyes, el poder de la iglesia. Anteriormente en el politeísmo se sustentaba el poder de los reyes de Roma, y tenía tantos reyes, tantos dioses, y como oposición a ese poder nace el cristianismo como monoteísmo. Sí. ¿Cuál era la oposición al politeísmo? Pienso un montón de cosas, sí. Yo
Creo que por un lado sí. No sé si el cristianismo surge como una disputa de poder, en algunos casos sí, digamos. Pero es muy difícil saber lo que realmente pasó, ¿no? O sea, nosotros tenemos... Lo que nos llega a nosotros del cristianismo tiene que ver mucho de lo canónico, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, ¿no? Nosotros sabemos los hechos de los apóstoles. Y es un relato. Entonces, digo, ¿por qué no te puedo contestar? Porque yo no sé realmente. Porque por ahí lo que nos llega escrito de ese periodo, o sea, yo te diría, por ahí lo que nos llega escrito muestra de que no había una disputa contra Roma. Y como lo demuestra San Agustín, lo que querían hacer los tipos es que el imperio no le hinchara la bola, digamos. Como que, o sea, dejadme hacer mi religión, no me persigan. Lo único que... Entonces yo no sé si fue una disputa, pero... Que a lo mejor terminó siendo. Y sí, y que se puede haber usado, sí. Pero no sé. Pero ¿por qué te lo digo que no sé? De hecho, Roma toma como religión, termina después de 300 años tomándola como religión oficial. Pero por eso te digo que no sé. O sea, yo es como... Parte del poder. Leonardo, ahí va Hugo. En relación a lo que está diciendo el señor, a mi criterio, el cristianismo es politeísta, porque toma de las tres raíces que mencioné anteriormente, los dioses del Olimpo y los hace santos. Broma mediante, discúlpenme, la de Satanudo, la que permite quedar embarazada, bla, bla, que son los dioses del viento, el dios de aquello, el dios de esto. Entonces, en su esencia, no solo es politeísta, es antropófago, puesto que se come el cuerpo de Cristo y se toma la sangre de Cristo. Entonces, el cristianismo tiene unas particularidades muy, muy interesantes, dignas de ser estudiadas, y es un invento maravilloso de un grupo de seres humanos que yo lo felicito. Siendo ateo, yo le digo, hermano, que sabe el sombrero, yo le aplaudo. Firmame la remera. Disculpe. Hugo estaba. Salgo de este tema, lo que quería comentar me lejos. Bueno, hay un trabajo muy bueno que han hecho un conjunto de historiadores bajo el patrocinio del SADOC Nacional, que se llama Proyecto Umbral, que fue un estudio de las nacionalidades preexistentes de la llegada de los españoles. Es decir, podríamos trabajarlo porque es un libro muy grande para que haya una conferencia sobre eso. Están teniendo problemas con el teléfono, Hugo, ¿eh? Te han traído. Muy bueno con la tecnología. El proyecto Umbral que se me calambra la pata. Vamos a retomar en algún momento y para el año que viene estarlo trabajando. En segundo lugar, yo creo que es muy interesante porque, digamos, ¿qué es lo que nos está brindando, por lo menos estas discusiones, esta charla que tenemos? La proyección que los debates que tenemos hoy en día no son nuevos, sino que son humanidad se los vino dando a través del tiempo y que, bueno, lo que van cambiando son las circunstancias, son las relaciones de poder, son los desarrollos tecnológicos, pero son debates que permanentemente, por el solo hecho de ser dinámica, la cuestión de las relaciones sociales, las relaciones políticas y las relaciones de poder, se van acomodando y se van buscando determinados sistemas que tengan un mínimo de justicia para que todos podamos vivir. Bueno, y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros, porque en todos los cambios de relaciones que existen cambian las relaciones de poder. Estamos viendo cómo se legitima ese poder, después podemos discutir cómo se construye o cómo son las visiones que puede haber para construirlo en este momento. Sí. No sé cómo traducírselo, o sea, disculpen lo que están en... No, acérquense. Sí. Tendríamos que tener micrófono. Móvil. Sí. Todo lo que se está hablando sobre religión, eso también lo vamos lo hemos tenido en cuenta y lo vamos a ver más en profundo cuando leemos religión. No es que vamos a dar oraciones, vamos a dar las interpretaciones sociales, políticas y económicas. Nada más quería dejar una cosa, pero en el aire, no es para discutir ahora ni nada. El cristianismo es multicausal, como todas las cosas, y es un desarrollo de las religiones, no es que surgió de la nada, viene del Nilo, viene de esas zonas. En Babilonia, si uno va a ver a un busto de la diosa
bici, se va a estar con Horus en los brazos, y es la misma imagen que tenemos de María con el niño Dios, de hace 5.000 años. ¿Sí? Bueno, no es eso lo que quiero comentar, sino que son las religiones y todos son multicausales. Otra de las causas, por ejemplo, es que el Imperio Romano, su base económica era el esclavismo, y eso fue decayendo también, fue decayendo como organización económica, ¿no? Para dar paso a otra cosa. Ahí también es otra de las causas del cristianismo, pero hay varias causas que hacen que surja esta religión. ¿Sí? Y las que decía Hugo van quedando los hermanos. Pero simplemente es un pantallazo para la próxima. A ver, José. Sí, por ahí queda la impresión, ¿no? Así muy abuelo pájaro, en el fondo de la historia, que la cuestión del poder es la que marca. Entendiendo que lo religioso termina siendo un instrumento que permite justificar, cambiar de alguna otra acción la cuestión íntima del poder. Y que esa historia del poder está íntimamente vinculada a la historia de los religiosos precisamente por eso. Termina siendo lo religioso un instrumento. Y recién pensaba, quienes adherimos al peronismo, entendemos que somos tributarios de la doctrina social de la Iglesia. Y el documento de Puebla era una cosa, una cuestión, quizás habría que retocarlo, pero hace unos años lo teníamos muy cercano. En definitiva, me parece que hay una constante. ¿Cómo accedo al poder? ¿Cómo lo justifico? ¿Y qué herramienta me sirve para que esto justifique lo que no puedo justificar únicamente por la fuerza? Creo que por ahí pasa la historia del hombre. Bueno, obviamente sí. De todo modo, para tirar un poco agua para mi molino de la explicación esta, te diría que eso lo pensamos nosotros porque estuvo Maquiavelo. Digamos. Porque la centralidad del poder, y nosotros vemos la historia pasada como si fuera una disputa de poder, pero por la constitución moderna. Pero no sé, a lo mejor sí. Con lentes que se hicieron después de Maquiavelo. Sí. Okay. Y que Maquiavelo fue un genio que lo descubrió, que dijo, mirá, esto es así. Maquiavelo fue el primer sincero de la historia, que no fue pensó en el deber ser, sino cómo actuar cuando tuvieron éxito. Sí. O a lo mejor sea así, digo, no, por eso digo, no sé, es. ¿Y el arte de la guerra? Y bueno, digamos, ahí no solo eso, sino otras hay que hacer una filosofía contemporánea para discutir algo. No vamos a decir no, pero sí. Che, Martín, te felicito. Bueno, gracias.